La lluvia caía como láminas de cristal sobre los tejados blancos de Vejer de la Frontera, un pequeño pueblo costero enclavado en las colinas de Cádiz, donde el Atlántico se encuentra con el Mediterráneo y donde los secretos suelen enterrarse en las profundidades de los cimientos de piedra caliza. Era una tarde de octubre, pero el cielo tenía el color del plomo fundido, y el viento que venía del mar olía a sal y a algo antiguo, como si desenterrara recuerdos que la tierra había intentado olvidar. Carolina Mendoza caminaba sola por la calle de la Judería, con sus botas de cuero resonando contra las irregulares piedras de la estrecha calle. Llevaba un desgastado maletín de cuero bajo el brazo, protegiéndolo de la lluvia con su postura encorvada. Su cabello oscuro, recogido en un moño suelto, ya estaba empapado, y mechones rebeldes le caían sobre la cara. Tenía 38 años, pero en ese momento, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo, parecía cargar con el peso de décadas enteras. Había salido del instituto donde daba clases de literatura 20 minutos antes, rechazando la oferta de Pilar, la profesora de matemáticas, de que la llevara, con la excusa de que necesitaba caminar, que necesitaba aire. Lo cierto era que no soportaba más sonrisas compasivas, miradas furtivas, susurros que cesaban al entrar en la sala de profesores. 6 meses. 6 meses desde que encontró los mensajes en el celular de Diego. 6 meses desde que su vida perfectamente construida, 15 años de matrimonio, una hija de 13 años, una casa con vista al mar, se derrumbó como un castillo de arena bajo la marea. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal, dale a me gusta a este video y compártelo. Porque lo que Carolina está a punto de descubrir esta tarde lluviosa demostrará que algunas verdades ocultas son más peligrosas que cualquier traición, y querrás seguir cada segundo de este viaje. La traición no había sido con una desconocida. Habría sido más fácil, quizás, si hubiera sido con alguien a quien no conocía. Pero no. Diego la había traicionado con Leticia, su prima, la hija de la hermana de su madre, la mujer con la que Carolina había crecido, con quien había compartido secretos de infancia y sueños de adolescencia. Los mensajes eran explícitos, íntimos, llenos de una complicidad que Carolina creía tener solo con él. Cuando duerme pienso en ti. Esa tarde en la oficina fue... No puedo dejar de recordarlo. Me encanta cuando me tocas así. Los confrontó. Diego lo negó. Luego le restó importancia y luego lo culpó. Siempre estabas cansado, siempre con la cabeza en los libros, siempre distante. Leticia lloró, pidió perdón, dijo que había sido un momento de debilidad. La familia de Carolina, cerró filas en torno a Diego. Es un buen hombre, Carolina. Estás exagerando. Esos mensajes podrían significar cualquier cosa. Siempre has sido dramática. Incluso su propia madre le había dicho, piensa en Sofía. Piensa en lo que le haría un divorcio. Sofía, su hija de 13 años, de ojos grandes e inquisitivos, que ya no miraba a su padre de la misma manera, pero que tampoco entendía por qué su madre seguía allí, en esa casa donde el silencio era más fuerte que cualquier grito. Carolina no se divorció, no por su familia ni por Diego, sino por miedo, miedo a perder la custodia de Sofía en la batalla legal que seguramente vendría, miedo a enfrentarse a ese pequeño pueblo donde todos se conocían, donde la reputación era moneda corriente. Así que se quedó. Pero no sobrevivió. Simplemente existía, como un fantasma en su propia vida. La lluvia arreció, convirtiéndose en un diluvio. Caroline miró a su alrededor, buscando refugio. Estaba en la parte más antigua del pueblo, donde las casas blancas con balcones de hierro forjado se apiñaban,
y las calles eran tan estrechas que dos personas apenas podían pasar juntas. Sobre ella, en la colina más alta, se veía la silueta de la capilla de Santa Clara, abandonada desde los años 60, cuando una grieta en los cimientos la hizo insegura. Nadie subía allí. Se consideraba peligroso, un lugar al que solo se aventuraban ocasionalmente adolescentes desafiantes y turistas ignorantes. Pero Carolina conocía el camino. De niña, antes de que cerraran la capilla, su abuela solía llevarla allí a encender velas los domingos. Recordaba el olor a incienso, las velas votivas titilando en la penumbra, la sensación de paz que transmitía ese lugar. Necesitaba ese tipo de paz ahora mismo. Empezó a subir la cuesta de San Sebastián, una empinada ladera de adoquines resbaladizos. El viento empujaba la lluvia horizontalmente, azotándole la cara. Sus pies resbalaban, pero ella continuó, aferrándose a las paredes blancas de las casas para mantener el equilibrio. Cuando finalmente llegó a la cima, sin aliento y empapada hasta los huesos, la capilla se alzaba ante ella como una aparición. Paredes de piedra clara cubiertas de hiedra, un pequeño campanario sin campana, una pesada puerta de madera cerrada con cadenas oxidadas. Carolina rodeó el edificio buscando una entrada. Al fondo, encontró una ventana baja y parcialmente rota. Miró a su alrededor. No había nadie, solo olivos retorcidos por el viento y el lejano sonido del mar rompiendo contra los acantilados. Forzó la ventana. La madera podrida cedió con facilidad. Se deslizó dentro, cayendo de rodillas sobre el frío y húmedo suelo de piedra. El interior de la capilla era una cápsula del tiempo. Los bancos de madera oscura, ahora cubiertos de polvo y telarañas, seguían dispuestos en filas ordenadas. El altar, desprovisto de cualquier adorno, se alzaba al fondo, y sobre él una vidriera rota dejaba entrar rayos irregulares de luz grisácea. Carolina se sentó en uno de los asientos delanteros, permitiéndose por fin respirar. El maletín de cuero estaba mojado, pero los libros que llevaba, ejemplares de Bodas de Sangre, los cuadros de Lorca que tenía pensado utilizar en la clase de mañana, estaban relativamente secos. Cerró los ojos. Y luego escuchó un sonido bajo y profundo, como un gemido. Provenía de algún lugar dentro de la capilla. Carolina abrió los ojos con el corazón acelerado. «¿Hola?» resonó débilmente su voz. Nada. Solo el tamborileo de la lluvia en el techo. Se levantó lentamente, dejando su maletín en el banco. Caminó hacia el altar. Sus pasos resonaban en el espacio vacío. El sonido se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte, un crujido prolongado, seguido de un golpe sordo. Venía de la pared lateral derecha. Carolina se acercó. La pared era de piedra caliza, como el resto de la capilla, pero había señales de humedad, manchas oscuras que se extendían como venas y un olor característico a moho y tierra húmeda. Mientras miraba, apareció una grieta. Al principio delgadas, luego se ensanchan zigzagueando por la superficie de la pared como un rayo. Carolina instintivamente dio un paso atrás. La grieta se ensanchó. Pedazos de yeso comenzaron a caer, dejando al descubierto la piedra cruda que había debajo. Y entonces, con un estruendo que hizo que Carolina gritara y se cubriera la cabeza con los brazos, una sección entera del muro se derrumbó. El aire estaba lleno de polvo y escombros. Carolina tosió, agitando la mano frente a su cara, intentando ver a través de la neblina de polvo calizo. Cuando finalmente el polvo se asentó, ella vio. Donde antes había una pared, ahora había una abertura, un agujero irregular del tamaño de una puerta que revelaba un espacio oscuro más allá. Una habitación secreta. Carolina se quedó paralizada por un momento, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos.
La lógica le dictaba que debía irse, bajar la colina y llamar a las autoridades. Pero algo más fuerte, una curiosidad que no había sentido en meses, quizá años, la impulsó hacia adelante. Sacó su celular del bolsillo. La batería estaba al 15%, pero la linterna aún funcionaba. La encendió, iluminando el agujero en la pared. Respiró hondo y entró. El espacio era pequeño, de no más de 3 metros por 3 metros, con el techo bajo. Olía a humedad, como a décadas de aire estancado. Carolina movió la linterna lentamente, iluminando cada rincón. Se le heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas de estanterías improvisadas, tablones de madera apoyados sobre ladrillos, y sobre ellas, ordenadamente, se encontraban las pertenencias de los niños. Zapatitos de cuero, endurecidos por el tiempo. Un caballo balancín de madera, con la pintura roja desconchada. Muñecas de porcelana con las caras agrietadas. Libros infantiles con tapas descoloridas. Un juego de bloques del alfabeto, con las letras aún visibles bajo la capa de polvo. Pero lo que más la perturbó fue la pared del fondo. Alguien había escrito en él, no con tinta, sino rayado en la piedra con algo afilado, nombres, docenas de ellos: Elena, 7 años Miguel, 5 años Rosa, 6 años Antonio, 8 años, etc. Carolina sintió que le flaqueaban las piernas. Se apoyó contra la pared lateral, intentando procesar lo que veía. Entonces, su mano tocó algo que no era una piedra. Bajó la mirada. Era de cuero. Un libro. Lo sacó con cuidado de la grieta entre 2 rocas donde había quedado encajado. Era un cuaderno de tapa dura, de los que se usaban en las escuelas hace décadas, con una cubierta de cuero marrón desgastada por el tiempo. La abrió con manos temblorosas. La primera página tenía una letra elegante e inclinada, escrita en tinta negra que se había desvanecido a marrón. Diario de Amparo Ruiz Montero. Profesora en Colegio Primario Vejer, enero de 1952. Carolina pasó la página. 15 de enero de 1952. La pequeña Elena no vino al colegio hoy. Es la 3ª vez este mes. Cuando le pregunté a su hermana mayor, Carmela, simplemente bajó la mirada y dijo que Elena estaba enferma. Pero vi miedo en la cara de Carmela. No preocupación, miedo. Algo anda mal en este pueblo. Lo presiento en el silencio que se cierne sobre las familias, los niños que desaparecen, las preguntas que nadie hace. Carolina sintió un escalofrío recorrer su columna. Continuó leyendo, página tras página, mientras la linterna de su teléfono celular iluminaba las palabras escritas 73 años antes por una mujer que parecía estar presenciando algo terrible. 3 de marzo de 1952. Miguel desapareció. Simplemente se esfumó. Sus padres dicen que se escapó a vivir con unos familiares en Sevilla, pero conozco a este chico. El viernes me enseñó un dibujo de nuestra clase, con él en el centro, sonriendo. Me encanta la escuela, señorita Amparo, dijo. Los niños que aman la escuela no huyen. Fui a su casa. Mamá tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero cuando pregunté por Miguel, me cerró la puerta en las narices. Papá tenía marcas en los brazos, moretones, como si me hubieran obligado a hacer algo. Las manos de Carolina temblaban tanto que casi dejó caer el diario. ¿Creerías algo así? ¿O cerrarías los ojos, como tantos otros? Pasó más páginas. 15 de mayo de 1952. Eso hace 7. 7 niños desaparecidos en 5 meses. Todo el pueblo hace como si nada. El alcalde, don Ernesto, me llamó a su oficina y me dijo, con esa voz suave y amenazante que usan los hombres poderosos: señorita Amparo, usted es nueva aquí. No conoce nuestras tradiciones.
A veces las familias toman decisiones difíciles, no es asunto suyo. Pero no puedo quedarme en silencio. Empecé a investigar. Seguí al padre Sebastián una noche. Fue a casa de don Ernesto. Hablaron durante horas. Cuando el sacerdote se fue, vi algo en su mano. Una bolsa de monedas, pesada a juzgar por cómo la sostenía. Le están pagando. ¿Pero por qué? ¿Por qué un sacerdote aceptaría dinero a cambio de... ¿De qué? Caroline tuvo que dejar de leer. Su mente daba vueltas, intentando conectar las piezas de una historia que no tenía sentido, pero que a la vez tenía perfecto sentido. Había crecido en este pueblo, conocía las historias, las leyendas urbanas, pero nunca había oído hablar de esto. ¿Por qué? Volvió al diario. 10 de julio de 1952. He descubierto la verdad. Que Dios me perdone. He descubierto la verdad y no sé qué hacer con ella. Los niños no desaparecieron. Se los llevaron. Los vendieron. Hay un mercado clandestino, donde familias adineradas de Madrid, Barcelona e incluso París compran niños de pueblos pobres. Los padres son presionados, amenazados con perder sus tierras y sus hogares. El sacerdote bendice la transacción, haciéndola legítima ante Dios. El alcalde se asegura de que nadie hable. Y los niños simplemente dejan de existir. Tengo pruebas. Documentos que encontré en la sacristía cuando el cura estaba borracho y dejó caer la llave. Contratos, recibos, cartas. Escondí todo en la vieja escuela, en la habitación que ya no usamos, detrás de la pizarra suelta en la pared del fondo. Si algo me pasa, y presiento que pasará, porque ya me han empezado a seguir, la verdad está ahí, a la antigua usanza. Que Dios proteja a estos niños, que Dios me proteja a mí. Fue la última entrada. No quedó nada, ni explicación, ni resolución. Solo silencio. Carolina cerró el diario. Sus manos temblaban violentamente. Sintió náuseas. Esa habitación secreta pertenecía a Amparo. Había reunido las pertenencias de los niños desaparecidos. Había escrito sus nombres en la pared. Un testigo silencioso. Un memorial. Y luego, ¿qué pasó con ella? Carolina volvió a mirar los nombres grabados en la piedra. Elena, Miguel, Rosa, Antonio. ¿Lo dejarías enterrado? ¿Harías como si no lo hubieras visto? La batería del celular se agotó. El 15% se quedó en cero. Oscuridad absoluta. Carolina sintió que el pánico la invadía y le oprimía la garganta. Tanteó a ciegas, buscando la salida, el agujero en la pared. Sus dedos encontraron piedra fría, luego aire, luego más piedra. Finalmente encontró la abertura. Se tambaleó de regreso a la capilla, donde la luz gris que se filtraba a través de las vidrieras rotas fue un alivio bienvenido. Ella miró el diario que tenía en las manos. La vieja escuela. Ella conocía ese lugar. Por supuesto que lo conocía. Era el edificio donde ella enseñaba ahora. Carolina bajaba la colina a trompicones, como si estuviera borracha, con el diario de Amparo apretado contra el pecho, protegido por el maletín de cuero que ahora pesaba como plomo. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna fina y persistente, pero ella apenas la sentía. Su mente estaba en otra parte, en otro tiempo, 73 años atrás, cuando niños desaparecieron y una valiente maestra intentó revelar la verdad. ¿Y qué pasó con aquel profesor? La pregunta la perseguía a cada paso. Las calles de Béjar estaban desiertas. El crepúsculo llegó temprano en octubre y las luces amarillas de las casas comenzaron a encenderse, una a una,
como luciérnagas atrapadas en cajas blancas. Carolina pasó por la Plaza de España, donde la fuente central manaba agua con un sonido monótono, y por la panadería de Don Rafael, de donde emanaba el olor a pan aún caliente y tartas de limón. Normalmente, ese olor la reconfortaba. Ahora solo aumentaba sus náuseas. Giró a la izquierda por la calle Real y se detuvo frente a un edificio de 3 plantas, con las paredes encaladas como todos los demás, pero con una placa de bronce junto a la puerta. Instituto de Educación Secundaria Vejer de la Frontera, fundado en 1891. Tu escuela. Pero el edificio era más antiguo de lo que sugería la placa. Mucho más antiguo. La estructura original databa de mediados del siglo XIX y se había ampliado a lo largo de las décadas. La parte trasera, la vieja escuela, como aún la llamaban los profesores mayores, era la sección original, ahora utilizada principalmente como almacén y aulas de uso menos frecuente. Carolina tenía una oficina allí, habitación 23. La segunda puerta a la izquierda del pasillo olía a moho y libros viejos. La verdad se encuentra en la vieja escuela, detrás de la pizarra suelta en la pared del fondo. Miró el edificio, con las ventanas ahora oscuras y vacías. Todos se habían ido a casa. Era viernes por la tarde, y el fin de semana se extendía ante nosotros como un abismo. Debería esperar hasta el lunes. Debería llamar a alguien, al director, a la policía, a alguien. Pero ¿quién le creería? Una mujer que apenas pudo mantener su matrimonio unido, que era vista con lástima y susurros, a quien todos consideraban un poco inestable desde que se descubrió la traición. Si apareciera con un diario de hace 73 años, hablando de una conspiración de tráfico de menores, la mirarían con esos ojos que decían, pobrecita, realmente perdió el control. No. Primero necesitaba pruebas concretas. Carolina subió los 3 desgastados escalones de mármol y usó su llave maestra para abrir la puerta principal. El recibidor estaba en silencio, iluminado únicamente por la tenue luz que se filtraba por los altos ventanales. Sus botas dejaron marcas de humedad en el suelo de baldosas hidráulicas mientras caminaba hacia la escalera trasera. Bajó por un tramo de escaleras estrechas, pasó junto a taquillas de metal y tableros de anuncios llenos de trabajos de estudiantes, poemas de Neruda copiados en cursiva, dibujos del Guernica de Picasso y una cronología de la Guerra Civil Española. La vieja escuela estaba ubicada en la planta baja, semienterrada para aprovechar el frescor natural de la tierra. Carolina empujó las pesadas puertas dobles de madera y entró. El olor la golpeó inmediatamente. Moho, papel viejo, tiza y algo más, algo indefinible que olía a tiempo detenido. El pasillo se extendía ante él, más estrecho que los pisos superiores, con un techo bajo y lámparas incandescentes que parpadeaban tenuemente. Puertas de madera oscura se alineaban a ambos lados, cada una con una placa de latón descolorida. Habitación 20, habitación 21, habitación 22, habitación 23. Tu habitación. Carolina se detuvo frente a la puerta, con la llave temblando en la mano. Giró la cerradura y entró. La sala era pequeña, con capacidad para 20 estudiantes como máximo, con viejos pupitres de madera dispuestos en filas apretadas. La pizarra, grande y negra como una boca abierta, cubría toda la pared del fondo. Carolina dejó su carpeta y su diario sobre el escritorio y se acercó al cuadro. Pasó los dedos por la fría superficie, buscando... ¿Qué? ¿Un borde suelto? ¿Un panel secreto? Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido fue sólido, sin eco. Intentó empujar. Nada. La frustración la invadió. Quizás se había equivocado de habitación.
Quizás Amparo se refería a otra habitación, a otra pizarra, pero entonces recordó, detrás de la pizarra suelta en la pared del fondo. Perder. Agarró el marco de madera que sostenía la pizarra y tiró. La madera crujió, pero no cedió. Tiró con más fuerza, poniendo todo su peso en ella. De repente, el marco superior se desprendió con un fuerte chasquido. Carolina cayó hacia atrás, dejándose caer pesadamente en el suelo. El marco colgaba en un ángulo extraño, dejando al descubierto el espacio entre la pizarra y la pared de ladrillos que había detrás. Con el corazón latiéndole con fuerza, se levantó y arrancó el marco por completo. La pizarra se desprendió de la pared y cayó a un lado con un golpe sordo, levantando una nube de polvo. Y allí, escondida en el hueco entre los ladrillos, había una caja de metal. Una lata de galletas vieja y oxidada, con una imagen descolorida de un molino de viento en la tapa. Carolina lo sacó con cuidado. Era pesado. Algo se movió dentro. Se sentó en el suelo con la caja en su regazo y abrió la tapa. Papeles, docenas de ellos cuidadosamente doblados y amarillentos por el tiempo. Cogió el primero y lo desdobló. Era un contrato escrito a mano con tinta negra, acuerdo de cesión de custodia. Yo, Martín Herrera Soto, vecino de Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz, cedo irrevocablemente la custodia de mi hijo de 5 años, Miguel Herrera Vargas, a la familia Santander de Madrid, a cambio de la suma de 5.000 pesetas y la condonación de mis deudas con Hacienda Gutiérrez. Reconozco que esta asignación es permanente y que renuncio a todos los derechos parentales. Firmado el 1 de marzo de 1952. Martín Herrera Soto. Testigos: Padre Sebastián Ortega, alcalde Ernesto Gutiérrez. Carolina sintió que la bilis le subía a la garganta. Era Miguel, el chico del que Amparo había escrito, el chico que amaba la escuela. No se había escapado. Lo habían vendido. Tomó otro papel, otro contrato, Elena, luego Rosa, luego Antonio, cada uno de ellos, todos vendidos, todos con los mismos testigos, el sacerdote y el alcalde, y en el fondo de la caja encontró algo aún peor, un libro de contabilidad, un registro contable minucioso con una caligrafía diferente, más masculina, más rígida. Registros de transacciones, 1951-1952, mantenido por E.G. Ernesto Gutiérrez. El alcalde. Carolina abrió el libro de contabilidad. Cada página era una línea en la contabilidad del mal. Enero 1951, Elena Morales, familia Torres, Barcelona, 4.500 pesetas, comisión, 900, E.G., 600, PSO. 300 intermediario. Marzo 1952. Miguel Herrera, familia Santander, Madrid. CES o pesetas. Comisión. 1.000. EG. 700. PSO. 300. Intermediario. Y así sucesivamente. Página tras página. Ni 7 niños. Ni 10. 23. 23 niños vendidos en el transcurso de 2 años. Carolina cerró el libro de contabilidad. Sus manos temblaban con tanta fuerza que apenas podía sostenerlo. Sintió lágrimas que le quemaban los ojos, no de tristeza, sino de una rabia tan pura e incandescente que le dieron ganas de gritar. Esos hombres respetables, pilares de la comunidad, habían traficado con niños como si fueran ganado, y se habían salido con la suya. ¿O no? ¿Qué les había pasado? Carolina intentó recordar lo que sabía de la historia del pueblo. Ernesto Gutiérrez. El nombre le sonaba vagamente. Había una calle con ese nombre, y una placa en un viejo edificio del centro. Algo sobre un benefactor de la comunidad. ¿Y qué hay del padre Sebastián? Y los demás nombres del libro de cuentas, los intermediarios, las familias compradoras, y sobre todo, ¿qué pasó con Amparo? Carolina se levantó
y guardó con cuidado los documentos en la caja metálica. Necesitaba salir de allí, necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer. Pero cuando se giró hacia la puerta, vio algo que la paralizó. La puerta estaba abierta. Estaba segura, absolutamente segura, de que había cerrado la puerta con llave al entrar. Y ahora estaba abierto. Solo una rendija, pero abierto. Y en el oscuro pasillo más allá de ella, oyó pasos. Lento, deliberado, acercándose. A Carolina se le heló la sangre. Agarró la caja metálica y la metió en su bolso grande. Luego agarró su diario y su maletín. Su celular estaba muerto, inservible. No podía llamar a nadie. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta. Carolina contuvo la respiración. La puerta se abrió lentamente, crujiendo, y una figura apareció en la puerta. Era un hombre, alto de unos 60 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás y vestido con un impecable traje oscuro a pesar de la hora. Su rostro era anguloso, aristocrático, con ojos claros que la observaban con una intensidad inquietante. Carolina lo conocía. Todos en el pueblo lo conocían. Federico Gutiérrez, empresario, miembro del ayuntamiento, propietario de la mitad de los locales comerciales del centro histórico, neto de Ernesto Gutiérrez. Profesor Mendoza, dijo con voz suave y educada, pero con un tono de acero. Veo que está trabajando hasta tarde. Carolina se obligó a hablar con firmeza. Señor Gutiérrez, estaba organizando los materiales para la clase del lunes. Entró en la habitación con las manos en los bolsillos, mirando a su alrededor con estudiada indiferencia. Sus ojos se posaron en la pizarra tirada en el suelo, el marco roto, la cavidad expuesta en la pared. Parece que hubo un pequeño accidente, observó. El marco estaba suelto, dijo Carolina rápidamente. Se desplomó mientras borraba el cuadro. Se acercó a la pared y examinó el agujero. Esta es una parte antigua del edificio, una construcción del siglo XIX. A veces las cosas se deterioran con el tiempo, se revelan secretos. La forma en que dijo la palabra misterios. A Carolina se le pusieron los pelos de punta en la nuca. Señor Gutiérrez, ¿qué le trae por aquí tan tarde?, preguntó intentando cambiar de tema. Se giró para mirarla con sus ojos claros fijos en los de ella. Vi luces encendidas al pasar. Me preocupé. Crimen, ya sabes cómo es. Una mujer sola en un edificio vacío. Nunca se sabe qué tipo de peligro puede acechar. Peligro. Gracias por su preocupación, dijo Carolina, moviéndose hacia la puerta. Pero estoy bien, ya me iba. Por supuesto. No se movió, bloqueando parcialmente el paso. Profesor Mendoza, debo decir que admiro su dedicación, sobre todo considerando todo lo que ha pasado últimamente. Su esposo, Diego, es un hombre afortunado, aunque quizá no se dé cuenta. Carolina sintió que la ira le ardía en el pecho, pero mantuvo una expresión neutral. Mi vida personal no es asunto mío, lo sé, interrumpió sonriendo. Pero era una sonrisa sin calidez. Pueblos pequeños, maestro. Todos saben lo que hacen los demás. Es una bendición y una maldición. Dio un paso más cerca. A veces, sin embargo, es mejor no saber demasiado. Algunas historias es mejor dejarlas enterradas, ¿no crees? No fue una pregunta casual, fue una advertencia. Carolina levantó la barbilla, negándose a mostrar miedo. No sé de qué habla, señor Gutiérrez. ¿No? Ladeó la cabeza, como un pájaro que observa a su presa. Qué lástima. Pensé que, como profesor de literatura, apreciarías una buena historia. Pero quizá algunas historias sean demasiado peligrosas, sobre todo para alguien en tu posición vulnerable. Vulnerable. Fue una amenaza velada, pero inequívoca.
Carolina sintió el peso de la caja metálica en su bolso. Él lo sabía. De alguna manera, sabía lo que había encontrado. ¿Pero cómo? «Tengo que irme», dijo con firmeza, dando un paso hacia la puerta. Esta vez retrocedió, gesticulando con exagerada cortesía. «Claro, no quiero quedármela. Que tenga buenas noches, maestra. Y... tenga cuidado. Esta es una escuela antigua. En los edificios antiguos ocurren muchos accidentes». Carolina pasó junto a él, sintiendo su mirada fija en su espalda, y salió al pasillo. Se obligó a caminar con normalidad, sin correr, aunque su instinto le gritaba que huyera. Subió las escaleras, cruzó el pasillo principal y salió por la puerta principal. Solo cuando estaba en la calle, con la puerta de la escuela cerrada tras ella, se permitía respirar. Había anochecido por completo. La llovizna había cesado y el cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. Las calles de Vejer estaban iluminadas por las antiguas farolas que le daban al pueblo su encanto turístico, pero Carolina ya no veía belleza alguna. Solo veía sombras y peligro en cada esquina. Caminó rápidamente hacia su casa, con el bolso apretado contra su cuerpo y mirando constantemente hacia atrás. Federico Gutiérrez la había encontrado, la había amenazado. ¿Qué más era capaz de hacer? Su casa estaba en la calle Sancho IV el Bravo, una tranquila calle residencial con casas adosadas de 2 plantas. Era una casa preciosa, paredes blancas, balcones de hierro forjado, un pequeño patio trasero con limoneros y una fuente de azulejos. Pero ya no se sentía como en casa. No desde la traición. Carolina abrió la puerta y entró. Enseguida oyó voces que provenían de la sala, la voz grave de Diego y la risa aguda de Sofía. Respiró profundamente, obligando a su rostro a asumir una máscara de normalidad, y entró. Diego estaba sentado en el sofá de cuero, todavía con su ropa de trabajo, pantalones caqui y una camisa azul remangada. Era guapo, tenía que admitirlo, incluso ahora. Alto, hombros anchos, cabello castaño ondulado, ojos verdes que una vez la derritieron. Ahora todo lo que podía ver era traición cuando lo miraba. Sofía estaba acurrucada a su lado, riéndose de algo en su teléfono. Al ver a su madre, se le iluminó la cara. «Mamá, papá trajo pizza». «Qué bien, cariño», dijo Carolina, intentando sonreír. Miró a Diego. «No sabía que venías antes». «Terminé la reunión con el cliente temprano», dijo, observándola con atención. «Estás empapada y sucia». «¿Qué pasó?» Carolina bajó la mirada. Su ropa estaba muy sucia, cubierta de polvo, barro y manchas de humedad. «Me caí camino a casa. La lluvia hizo que las calles estuvieran resbaladizas». «Deberías tener más cuidado», dijo Diego con ese tono de voz que usaba cuando quería parecer preocupado, pero que en realidad era condescendiente. «No queremos que te lastimes. Ya es demasiado tarde para eso». Carolina pensó con amargura. «Voy a darme una ducha», dijo ella subiendo las escaleras antes de que él pudiera decir más. En el baño, cerró la puerta con llave y se sentó en el borde de la bañera, permitiéndose finalmente temblar. Las amenazas de Federico Gutiérrez resonaban en su mente. La visión de los niños vendidos, los contratos, el meticuloso registro del mal. Y Diego estaba allí abajo, actuando como si todo estuviera normal, como si no hubiera destruido todo entre ellos. «¿Por qué sigues aquí?» Una voz en su cabeza preguntó. «¿Por qué no te vas?» Pero ella sabía la respuesta. Sofía. Y el miedo, miedo a perder la custodia, miedo al juicio del pueblo, miedo a no poder mantenerse. Era más fácil fingir, más seguro. Pero ¿durante cuánto tiempo? Después de bañarse, Carolina se dirigió a la pequeña oficina que tenía en el segundo piso,
Una habitación diminuta con un escritorio, estanterías llenas de libros y una ventana que daba al patio. Cerró la puerta y extendió los documentos sobre la mesa. Contratos, libro mayor, diario de Amparo. Necesitaba entender el panorama completo. Necesitaba averiguar qué le había pasado a Amparo. Abrió su portátil. Todavía tenía batería, gracias a Dios, y comenzó a buscar. Amparo Ruiz Montero Vejer de la Frontera. Llegaron algunos resultados. Un registro de un maestro con ese nombre en la escuela municipal en 1951. Y luego, nada, como si simplemente hubiera dejado de existir después de 1952. Carolina intentó otras búsquedas. Desapariciones Vejer 1952. Niños desaparecidos. Cádiz, años 50. Nada, absolutamente nada. Fue como si toda esa historia hubiera sido borrada de la memoria colectiva. Pero las familias recuerdan, Carolina pensó. Alguien tiene que recordárselo. Pensó en los nombres del libro de contabilidad. Herrera, Morales, Vargas. Todavía había gente con esos apellidos en el pueblo. Tenía alumnos con esos nombres. ¿Lo saben? ¿Se lo dijeron sus familias? Probablemente no. Probablemente era un secreto tan enterrado que nadie se atrevió a desenterrarlo, excepto que ella acababa de hacer exactamente eso. Era casi medianoche cuando oyó unos suaves golpes en la puerta. ¿Mamá? La voz de Sofía, tímida. Carolina recogió rápidamente los documentos y los metió en un cajón. «Pasa, cariño». Sofía entró con su pijama de franela con estampado de gatos. A sus 13 años, se encontraba en esa edad incómoda entre la infancia y la adolescencia. Lo suficientemente pequeña como para desear el consuelo de su madre, pero lo suficientemente grande como para sentir la tensión en casa. «No pude dormir», dijo, sentándose en la silla junto al escritorio. Carolina giró su silla giratoria para mirarla. «¿Qué te preocupa, mi amor?» Sofía guardó silencio un momento, jugueteando con el dobladillo de su pijama. Luego, ¿se van a divorciar? La pregunta, tan directa y contundente, golpeó a Carolina como un puñetazo. «Sofía, no me trates como a una niña, mamá. Ya veo cómo lo miras. Ya veo cómo actúa como si no pasara nada. Pero todo está mal, ¿no?» Carolina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Se acercó y abrazó a su hija. Los adultos a veces pasamos por momentos difíciles. «Fue por la tía Leticia», dijo Sofía apoyada en su hombro. No era una pregunta. Carolina retrocedió sujetando a Sofía por los hombros. «¿Lo sabes? Te oí gritarle esa noche, hace 6 meses. Cuando te enteraste». Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Lo odio por hacerte esto, y te odio por seguir aquí actuando como si todo estuviera bien». La cruda honestidad de su hija destrozó algo dentro de Carolina. Me quedo porque no quiero que crezcas en una familia rota». «Mamá», dijo Sofía con una sabiduría que superaba sus años, «ya vivimos en una familia rota». Carolina no tenía respuesta para eso, porque era verdad. Carolina no durmió esa noche. Ella yacía junto a Diego, separada por un abismo invisible de sábanas frías, escuchando su respiración agitada, sus suaves ronquidos ocasionales, completamente inconsciente de la tormenta que se desataba en su interior. Se dormía con tanta facilidad, siempre había dormido bien. Incluso después de todo lo que había hecho, después de todas las mentiras, simplemente cerraba los ojos y se hundía en un sueño profundo y sin sueños. Carolina lo envidiaba y lo odiaba por ello. A las 3 de la mañana se dio por vencido. Ella se levantó en silencio, se envolvió en su bata de algodón y bajó a la cocina. Preparó una infusión de manzanilla que no bebería, solo para tener algo caliente en las manos,
y se sentó a la mesa de pino, la misma mesa donde habían cenado en familia durante 15 años. Allá cuando la mesa todavía significaba algo. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y el zumbido distante del refrigerador. Por la ventana podía ver el patio bañado por la luz plateada de la luna menguante. Los limoneros proyectaban sombras distorsionadas sobre las piedras. La fuente llevaba meses seca porque Diego nunca se acordaba de arreglar la plomería. Lo haré este fin de semana. Siempre lo decía, pero pasaban los fines de semana y la fuente permanecía en silencio, como tantas otras cosas en su vida. Carolina pensó en los documentos escondidos en su cajón, en los nombres de los niños que habían sido vendidos, en el diario de Amparo. Si algo me pasa, la verdad está dentro de los muros de la vieja escuela. Amparo había dejado las pruebas, pero no sobrevivió para presentarlas. ¿Qué le había sucedido? En el fondo, Carolina sabía que Amparo había muerto. Las mujeres que desafiaron a hombres poderosos en pueblos pequeños en la década de 1950 no desaparecieron sin más ni retomaron sus vidas en otro lugar. Fueron silenciadas, para siempre. Pero sin cuerpos, sin registros, ¿cómo podemos demostrarlo? Y lo más importante, ¿por qué importaba ahora, 73 años después? Porque los niños importaban. 23 almas robadas a sus familias, vendidas como mercancía. Aunque ya estuvieran todos muertos, y probablemente lo estuvieran considerando su edad, su historia merecía ser contada. Y las familias que los vendieron, los que se beneficiaron, algunos todavía estaban aquí, como Federico Gutiérrez. Algunas historias es mejor dejarlas enterradas. No, esta vez no. Carolina tomó una decisión. Iba a exponerlo todo, pero necesitaba hacerlo bien. Necesitaba más que solo documentos antiguos y un diario. Necesitaba contexto, testimonios, conexiones entre el pasado y el presente. Y ella necesitaba protegerse a sí misma y a Sofía. Porque si Federico Gutiérrez estuvo dispuesto a amenazarla solo por encontrar los documentos, ¿qué haría cuando ella realmente intentara hacerlos públicos? La mañana del sábado llegó gris y fría, con niebla elevándose de las colinas como fantasmas. Carolina preparó café, horneó panqueques para Sofía, un ritual de fin de semana que aún mantenían, y esperó a que Diego bajara. Cuando apareció, ya vestido con ropa informal pero cara, un polo blanco y vaqueros de diseño, apenas la miró. «Voy a jugar al golf con Fernando», anunció sirviéndose un café. «Vuelvo para cenar». Fernando era su socio en el estudio de arquitectura. Carolina nunca había confiado en él. Era de los que bromeaban sobre mantener a sus esposas bajo control, y miraban a otras mujeres con una lujuria apenas disimulada, aves con el mismo plumaje. «Está bien», dijo Carolina con voz neutral. Diego dudó, como si esperara que ella dijera algo más, que planteara alguna objeción. Al no hacerlo, frunció el ceño ligeramente. «¿Estás bien?» «Estoy muy bien. Acabo de enterarme de que mi ciudad natal tiene un historial secreto de tráfico infantil y un magnate local me está amenazando. Pero claro, estoy bien. Solo estoy cansada», dijo. Él asintió, visiblemente aliviado de no tener que dar más detalles. «Deberías descansar. Has estado trabajando demasiado». Y luego se fue, sin siquiera besar a Sofía, que estaba absorta en sus cómics en la sala. Carolina esperó hasta oír que se marchaba su coche. Luego subió las escaleras, se puso unos vaqueros y un suéter gris de lana y llamó a Sofía. «Cariño, voy a salir unas horas. Necesito investigar un poco». Sofía levantó la vista, curiosa. «¿Investigación sobre qué?» «Para un proyecto escolar», improvisó Carolina. «Sobre historia local». «¿Puedo ir?» Carolina dudó. Una parte de ella quería mantener a Sofía alejada de esto,
protegerla. Pero otra parte, la parte que estaba cansada de mentiras y secretos, quería incluirla. Podría ser aburrido, advirtió. Sofía se encogió de hombros. Mejor que quedarme aquí sola. La primera parada fue la biblioteca municipal, un edificio de piedra del siglo XIX, con altos ventanales y olor a libros viejos y polvo. La bibliotecaria, la señora Concepción, una mujer de unos 70 años, con el pelo blanco recogido en un moño severo y gafas colgando de una cadena de perlas, los recibió con una sonrisa. «Carolina y la pequeña Sofía. Qué gusto verlas. ¿En qué puedo ayudarlas?» «Estoy investigando la historia local», dijo Carolina, «específicamente sobre la década de 1950. Eventos, personajes importantes, registros escolares si los tiene». Los ojos de la señora Concepción brillaron de interés. Los años 50. Una época interesante. Posguerra, reconstrucción, muchos cambios. ¿Qué buscas específicamente? Todo sobre niños, familias, escuela primaria. La bibliotecaria se dirigió a una sección del fondo donde unos viejos archivadores de madera contenían décadas de registros locales. Abrió varios cajones y hojeó carpetas etiquetadas a mano. Tenemos algunos registros escolares, censos municipales, periódicos locales microfilmados. «Perfecto», dijo Carolina. Ella y Sofía pasaron las siguientes 2 horas inmersas en documentos polvorientos. Sorprendentemente, Sofía estaba fascinada, ayudando a su madre a buscar nombres específicos. Encontraron algunos. Elena Morales, registrada en el censo de 1951 como parte de la familia Morales, padre, madre y 3 hijos. Pero en el censo de 1953 solo figuraban 2 hijos, sin explicación. Miguel Herrera, el mismo patrón, presente en 1951, ausente en 1953, etc. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en los periódicos locales microfilmados. Ninguna mención, absolutamente ninguna. Ni una sola línea sobre niños desaparecidos, familias en duelo, investigaciones policiales. Era como si 23 niños hubieran desaparecido sin dejar rastro en la memoria oficial del pueblo. «Qué raro», susurró Sofía. «¿Cómo es que nadie se dio cuenta?» «Se dieron cuenta», dijo Carolina con amargura, «pero los silenciaron». Luego encontró algo interesante en una edición de agosto de 1952. Un pequeño artículo, escondido en la página 8, «Trágico accidente en las montañas». Amparo Ruiz Montero, de 28 años, maestra de la escuela primaria municipal, falleció al caer de un precipicio en las colinas al este del pueblo la mañana del domingo. Las autoridades atribuyen el accidente a la densa niebla y al terreno peligroso. El padre Sebastián Ortega oficiará una misa en su memoria el jueves. La fallecida no deja familiares directos. Carolina leyó y releyó el artículo con el corazón acelerado. Amparo no había muerto accidentalmente. Había sido asesinada, y lo encubrieron como un accidente. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía al notar la palidez en el rostro de Carolina. «Sí», mintió Carolina. «Solo estoy triste por la maestra». Salieron de la biblioteca con fotocopias de todos los documentos relevantes. Carolina sentía el peso de la verdad en su bolso, como si fuera una piedra. «¿Y ahora a dónde?», preguntó Sofía mientras caminaban por la Plaza de España. Carolina miró a su alrededor. Era mediodía y la plaza bullía con el mercado del sábado, puestos de verduras frescas, quesos, aceitunas y pan. Los turistas tomaban fotos de la fuente y las casas blancas. Todo parecía normal, tranquilo, pero ahora sabía la verdad que yacía oculta bajo la superficie. «Necesito hablar con alguien», dijo. «Alguien que pueda recordar esta vez».
Pensó en la gente mayor del pueblo. ¿Quién tendría la edad suficiente para recordar los años 50? Y entonces la respuesta llegó a ella. Don Jacinto. Jacinto Morales tenía 92 años y vivía en un pequeño apartamento encima de la farmacia de su nieta. Era una leyenda local, veterano de la guerra civil, narrador de historias, alguien con una memoria enciclopédica, y su apellido era Morales. Elena Morales. ¿Podría ser una coincidencia? El apartamento de don Jacinto olía a tabaco de pipa y lavanda. Su nieta Mercedes, una mujer de unos 40 años con una sonrisa cansada, los recibió en la puerta. «Profesor Mendoza, qué sorpresa. Mi abuelo está en la sala. Estará encantado de recibir visitas». Don Jacinto estaba sentado en un sillón de cuero desgastado cerca de la ventana, con un chal de lana sobre los hombros, a pesar del zumbido de la estufa eléctrica en un rincón. Era un hombre pequeño y frágil ahora, pero sus ojos, azules y penetrantes, aún poseían una claridad notable. «Don Jacinto», dijo Carolina acercándose, «soy Carolina Mendoza, profesora de secundaria. Ella es mi hija, Sofía». «Profesor», dijo con una voz sorprendentemente fuerte, «siéntese, siéntese. Mercedes, traiga café para nuestros invitados». Se sentaron en el sofá frente a él. Sofía estaba callada, visiblemente intimidada por el veterano. «¿Qué trae a una bella maestra y a su hija a mi humilde morada?», preguntó don Jacinto, observando a Carolina con interés. Carolina decidió ser directa. «No había tiempo para sutilezas. Estoy investigando la historia de nuestro pueblo, en concreto sobre la década de 1950, y encontré algo inquietante». Don Jacinto inclinó la cabeza. «Continúe». «Niños desaparecidos. 23, entre 1951 y 1952. Uno de ellos se apellidaba Morales. Elena Morales». El cambio en el rostro de don Jacinto fue instantáneo. La cordialidad se desvaneció, reemplazada por una dureza que evidenciaba su edad. «¿De dónde sacaste ese nombre?», preguntó con voz repentinamente gélida. «De los registros y de los documentos que encontré». «¿Qué documentos?». Carolina dudó. ¿Cuánto debía revelar? Don Jacinto se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en ella. «Señora, si se está metiendo en cosas que no entiende, se está poniendo en peligro. Este es un pasado que este pueblo enterró hace mucho tiempo». «Porque era terrible», dijo Carolina con calma. «Porque vendían niños, traficaban con ellos, y hombres poderosos se lucraban con ello». El silencio que cayó sobre la habitación era opresivo. Mercedes, que había regresado con el café, se quedó congelada en la puerta, con los ojos muy abiertos. Don Jacinto la miró. «Mercedes, déjanos en paz». «Pero abuelo, va, ahora». Ella obedeció y cerró la puerta detrás de ella. Don Jacinto suspiró, un sonido largo y cansado. Elena Morales era mi hermana menor. Carolina sintió que la conmoción la recorría. «Tenía 21 años cuando se la llevaron», continuó con la voz ahora cargada de una vieja tristeza. «Nuestra familia era pobre. Mi padre le debía dinero a Gutiérrez, Ernesto Gutiérrez, el alcalde. Vino una noche con el cura y le dijeron que había una oportunidad para Elena. Una familia adinerada de Barcelona quería adoptarla, darle una vida mejor». Hizo una pausa y se secó los ojos con un pañuelo arrugado. «Mi padre no quería. Pero le dijeron que si no accedía perderíamos la casa, el terreno, todo. Y hubo amenazas veladas de cosas peores. Así que firmó los papeles, y Elena se fue en un coche negro una mañana de enero. Tenía 7 años. «¿Intentaste encontrarla?», preguntó Carolina suavemente. «Lo intentamos, durante años, pero no había registros ni dirección.
La familia Santander que supuestamente la adoptó no figuraba en los registros de Barcelona. Todo era mentira. Simplemente desapareció. Había una maestra, dijo Carolina. Amparo Ruiz. Intentó explicar lo que estaba pasando. Don Jacinto asintió lentamente. La recuerdo. Una mujer valiente, muy joven. Hacía preguntas, investigaba, y entonces un día se cayó de un precipicio. O eso nos dijeron. ¿Crees que fue asesinato? Lo sé, dijo con absoluta certeza. Nadie se cae de ese precipicio por accidente. Está cercado. Habría que trepar para acercarse al borde. Pero nadie se atrevió a cuestionarlo. El sacerdote dijo que era la voluntad de Dios. El alcalde dijo que era una tragedia, y el pueblo enterró otro secreto más. Carolina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Don Jacinto, tengo pruebas, documentos que Amparo ocultó, contratos, registros, todo. El anciano la miró fijamente. ¿Y qué piensas hacer con ellos? Para exponer la verdad, por fin. Negó con la cabeza lentamente. Chica valiente, o tonta, quizás ambas. ¿Sabes quién se opondrá a ti? Federico Gutiérrez. Entre otras cosas, las familias que se beneficiaron de eso aún tienen poder, dinero, influencia. Lo destruirán. Que lo intenten, dijo Carolina, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Don Jacinto sonrió, una sonrisa triste, pero con un toque de admiración. Me recuerdas a Amparo. Tenía la misma llama en la mirada. Y mira lo que le pasó, dijo Sofía de repente, su primera intervención en la conversación. Le temblaba la voz. Mamá, esto es peligroso. Carolina tomó la mano de su hija. Lo sé, cariño, pero hay cosas que valen la pena arriesgarse. ¿Harías lo mismo si descubrieras una verdad que podría destruirte, pero que debe ser contada? Cuando salieron del apartamento de don Jacinto, ya era tarde. El cielo se había oscurecido de nuevo, amenazando con más lluvia. Mamá, dijo Sofía mientras caminaban, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Exponerlo todo? Voy. ¿Y papá? ¿La familia? ¿Qué dirán? Carolina se detuvo y se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Sofía. Cariño, te voy a decir una verdad. A veces en la vida hay que elegir entre lo fácil y lo correcto. Tu padre eligió el camino fácil cuando me traicionó. Yo elegí el camino fácil cuando me quedé. Pero ahora tengo la oportunidad de elegir el camino correcto. Y lo elegiré. Sofía la abrazó fuerte. Tengo miedo. Yo también, admitió Carolina. Pero estaremos bien. Te lo prometo. Fue una promesa que no estaba seguro de poder cumplir, pero tenía que intentarlo. Cuando llegaron a casa, Diego aún no había regresado. Carolina aprovechó el tiempo para organizarlo todo, los documentos, las fotocopias, el diario. Creó una cronología, conectando nombres, fechas y eventos. Era meticuloso, era indiscutible, y fue dinamita. Estaba tan absorta en su trabajo que no oyó abrirse la puerta principal. Él no oyó los pasos en la escalera. Solo se dio cuenta de que no estaba sola cuando una sombra cayó sobre su escritorio. Él levantó la vista. Diego estaba en la puerta. Su rostro era una máscara de furia, y en su mano sostenía el diario de Amparo. ¿Qué diablos es esto?, preguntó. A Carolina se le heló la sangre. Se levantó lentamente, con todos los músculos tensos, la mirada fija en el diario que Diego tenía en las manos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, manteniendo la voz controlada a pesar de que el pánico burbujeaba en su interior. En tu cajón, dijo Diego, lanzando el diario sobre la mesa con tanta fuerza que las páginas volaron. Volví temprano. Pensé en sorprenderte, hacer las paces, tal vez por fin tener una conversación seria. ¿Y qué encuentro? A ti,
encerrado aquí, obsesionado con una vieja historia sobre niños desaparecidos hace 70 años. Señaló los papeles dispersos, fotocopias, notas, la cronología que ella había creado. ¿Qué es todo esto, Carolina? ¿Te has vuelto loca? La palabra se volvió loco, tocó la fibra sensible. Eso era exactamente lo que querían que todos pensaran. La viuda inestable, traumatizada por la traición, perdiendo el contacto con la realidad. No estoy loca, dijo, cada palabra con un tono deliberado. Encontré pruebas de un crimen horrible que ha estado encubierto durante décadas, y voy a exponerlo. Diego la miró, como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Exponer? Carolina, esta gente lleva muerta medio siglo. ¿Qué importa ahora? Porque la verdad importa, alzó la voz. Meses de ira contenida por fin encontraron una salida. Porque robamos a 23 niños de sus familias y nadie pagó por ello. Porque una mujer valiente intentó detenerlos y fue asesinada por ello. ¿No sabes si fue asesinato? Lo sé. Carolina agarró el artículo del periódico y se lo acercó. Léelo. ¿Caído por un precipicio? Qué oportuno, justo después de que empezara a hacer demasiadas preguntas. Diego apenas echó un vistazo al papel. Aunque sea cierto, Carolina, no es tu problema. Son fantasmas, historia antigua. ¿Por qué quieres meterte con eso? Porque alguien lo necesita. No, tú él quiere. Eso es, dijo con la voz cada vez más áspera. Buscas una causa, una distracción de nuestra vida real, de nuestro matrimonio real, de tus verdaderos problemas. Carolina sintió como si le hubieran echado agua helada. ¿Mis verdaderos problemas? ¿Te refieres al problema de descubrir que mi marido me engañó con mi propia prima? Fue la primera vez en 6 meses que pronunció esas palabras en voz alta, sin rodeos, sin eufemismos. Diego retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Carolina, no, lo interrumpió ella, rompiendo por fin años de silencio. No tienes derecho a juzgarme. No tienes derecho a cuestionar mi cordura ni mis decisiones después de lo que hiciste. Fue un error, dijo, la misma excusa que había dado decenas de veces. Ya me disculpé. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que desaparezcas de mi vista, se oyó decir Carolina, las palabras que le salieron sin poder contenerse. Pero en cuanto las pronunció, sintió una extraña liberación, como si un nudo que llevaba meses apretándole el pecho finalmente se hubiera deshecho. Diego se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Te quiero fuera, fuera de esta casa, fuera de mi vida. Voy a pedir el divorcio. Por un largo instante, la miró fijamente. Entonces algo cambió en su rostro. La sorpresa dio paso a la ira, una ira fría y calculada. No tendrás la custodia de Sofía, dijo con calma. No si le cuento al juez sobre tu inestabilidad mental, sobre tus obsesiones, sobre cómo pasas las noches encerrada aquí, persiguiendo fantasmas en lugar de cuidar de nuestra hija. El golpe impactó justo donde pretendía. Carolina sintió un nudo de miedo en la garganta. No harías eso. Mírame. Dio un paso hacia ella, con voz baja y amenazante. ¿Crees que puedes dejarme? ¿Después de todo lo que hemos construido? ¿Después de 15 años? No eres nada sin mí, Carolina. Nadie. Una maestra de escuela que gana una miseria, sin familia que la mantenga. ¿Por qué tú los pusieron en mi contra? Viviendo en una fantasía donde eres la heroína de un drama que solo existe en tu cabeza. Volvió a coger el diario, mostrándolo como prueba. Esto es exactamente lo que voy a mostrarle al juez. Prueba de tu inestabilidad. Carolina sintió lágrimas de frustración y rabia que le quemaban los ojos. Pero él no las dejó caer. Devuélvemelo. No. Diego, devuélvemelo ahora. ¿O qué?
Sonrió con crueldad. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Y decir qué? ¿Que tu marido le quitó el diario a una muerta? Se reirán de ti. Él tenía razón, y lo sabía. Entonces, Sofía apareció en la puerta. Papá, devuélvele el cuaderno a mamá. Ambos se giraron. Sofía estaba allí, pequeña pero firme, con los puños apretados a los costados y las lágrimas corriendo por su rostro. Sofía, cariño, comenzó Diego, su voz suavizándose automáticamente. No me llames así, gritó. No tienes derecho. Lo escuché todo. Traicionaste a mamá y ahora amenazas con alejarme de ella. Te odio. Las palabras resonaron en el silencio que siguió. Diego parecía genuinamente sorprendido. Sofía, ¿no entiendes? Lo entiendo perfectamente. Mamá es la única que intenta hacer lo correcto, y tú solo intentas hacerle aún más daño. Sofía corrió hacia Carolina y la abrazó por la cintura. Carolina la rodeó con sus brazos, mirando por encima de la cabeza de su hija al hombre que había sido su esposo. Vete, dijo con calma. Ahora. Diego se quedó allí un momento más, con el diario aún en la mano, aparentemente perdido. Luego, sin decir nada más, lo arrojó sobre la mesa y se fue. Oyeron sus pesados pasos en las escaleras, la puerta principal abriéndose y cerrándose de golpe. Y luego, silencio. Carolina se hundió en su silla, abrazando fuertemente a Sofía, ambas temblando por la sorpresa y la liberación emocional. ¿Va a alejarte de mí?, susurró Sofía contra su hombro. No, dijo Carolina con una convicción forzada en la voz. No te lo permitiré, pero por dentro el miedo le carcomía las entrañas. Diego tenía contactos, dinero, una familia influyente. ¿Y qué tenía? Un modesto salario de maestra y una reputación manchada. Pero yo tengo la verdad. Eso es todo, pensó mientras miraba los documentos esparcidos sobre su escritorio. Y la verdad tiene que valer algo. El domingo amaneció gris y lluvioso de nuevo, como si el cielo compartiera el ánimo sombrío de Carolina. Diego no había regresado. Probablemente estaba en el apartamento que tenía en el centro, al que llamaba su oficina, pero que Carolina ahora sospechaba que era donde llevaba a sus amantes. Ella y Sofía desayunaron en silencio, chocolate caliente y tostadas que ninguna de las dos comió. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente Sofía. Carolina lo había estado pensando toda la noche. Seguiré adelante, con la revelación de la verdad. Pero papá dijo, tu padre puede decir lo que quiera, la verdad no cambia. Carolina tomó la mano de su hija. Pero necesito hacer esto bien. Necesito más que solo documentos. Necesito gente dispuesta a hablar con texto, una forma de presentar esto que no pueda ignorarse ni desacreditarse. ¿Cómo? Una idea se le había ocurrido durante la noche en vela. Voy a organizar una conferencia en la escuela, una presentación pública sobre la historia local. Invitaré a toda la comunidad, profesores, alumnos, padres, periodistas locales, y lo presentaré todo. ¿Qué pasa si la gente no lo cree? Así que al menos lo intenté. ¿Lo intentarías? ¿Sabiendo que podrías perderlo todo? El lunes por la mañana Carolina fue a la escuela con un propósito renovado. Primero pasó por la oficina del director, donde la directora Elena Santos, una mujer de unos 50 años, de pelo corto y canoso y eficiencia militar, revisaba informes. Carolina, saludó, quitándose las gafas. Pase. ¿Qué puedo hacer por usted? Carolina respiró hondo. Me gustaría organizar una charla pública sobre la historia de nuestra escuela y del pueblo. Para el próximo viernes. La directora Elena frunció el ceño. ¿El viernes? Eso es dentro de 4 días. ¿Por qué tanta prisa? Porque es importante. Descubrí algo significativo sobre nuestro pasado,
algo que la comunidad debería saber. ¿Qué tipo de algo? Carolina dudó. ¿Cuánto debía revelar ahora? Prefiero presentarlo todo de una vez, con el contexto adecuado. Pero puedo garantizar que es relevante histórica y educativamente. El director la observó un buen rato. ¿Tiene esto algo que ver con lo que me llamó Federico Gutiérrez el sábado? A Carolina se le encogió el corazón. ¿Te llamó? Me llamó. Expresó su preocupación por el estrés que estabas padeciendo y por hacer preguntas inapropiadas sobre asuntos delicados. Me sugirió que te diera una baja médica, así que ya había comenzado la campaña para silenciarla, para desacreditarla. Director, dijo Carolina eligiendo cuidadosamente sus palabras, el señor Gutiérrez tiene motivos personales para querer silenciarme, razones que quedan claras en la conferencia que propongo. Explicar. Ya no había forma de evitarlo. Descubrí documentos que prueban que en la década de 1950, niños de este pueblo fueron vendidos en una red de tráfico. El abuelo de Federico Gutiérrez estaba en el centro de esta red. El silencio que siguió fue ensordecedor. La directora Elena se volvió a poner las gafas lentamente. Son acusaciones muy graves. Tengo pruebas. Los documentos pueden ser falsificados. Esos no. Estos son originales, de aquella época, con firmas auténticas. Y tengo testimonios de sobrevivientes, familias que perdieron hijos. La directora se recostó en su silla entrelazando los dedos, absorta en sus pensamientos. Carolina, ¿entiendes que si haces esto habrá consecuencias? Para ti, para la escuela, para esta comunidad. Lo entiendo, pero algunas verdades necesitan ser dichas, cueste lo que cueste. Suenas como un mártir. Tal vez lo soy. El director suspiró. Soy historiador de formación, ¿sabes? Antes de convertirme en administrador. Y una de las primeras cosas que aprendí es que toda comunidad tiene secretos enterrados. Normalmente por buenas razones. Proteger a los criminales no es una buena razón. Proteger la paz social es a veces a costa de la justicia. Se miraron fijamente, dos mujeres en lados opuestos de una línea invisible. Finalmente, la directora Elena dijo, «Te daré la conferencia. El viernes a las 7 de la tarde en el auditorio principal, pero con ciertas condiciones». «¿Qué condiciones?» «Primero, muéstrame todas tus pruebas de antemano, sin sorpresas. Segundo, ¿estás preparado para defender cada acusación con pruebas concretas? Tercero, ¿aceptas las consecuencias, pase lo que pase?» «Aceptado». Y cuarto, el director dudó y luego continuó, «Debes estar preparado para la posibilidad de que, incluso con pruebas, la gente no te crea, o peor aún que no les importe». Era el miedo que Carolina había arrastrado desde el principio, pero asintió. «Estoy lista». Entonces será viernes. Los siguientes días transcurrieron en una frenética preparación. Carolina armó una presentación meticulosa, diapositivas con fotografías de los documentos, una cronología, mapas y conexiones entre familias. Contactó a don Jacinto, quien accedió a testificar. Encontró a dos personas más cuyas familias se habían visto afectadas. Una anciana llamada Dolores, cuyo hermano había desaparecido, y un hombre de 60 años llamado Roberto, cuya madre se había visto obligada a entregar a su hija. Cada historia era una puñalada en el corazón. Y cada día la oposición crecía. El martes encontró su coche con todas las ruedas pinchadas. El miércoles recibió una carta anónima. «Detente mientras puedas. Piensa en tu hija». El jueves, el director la llamó de nuevo a su despacho. Estaba pálida. «Carolina, recibí una llamada del presidente de la Junta Escolar. Federico Gutiérrez me está presionando para que cancele su conferencia.
Amenazó con retirar los fondos que su empresa proporciona a la escuela. Carolina sintió la ira hervir en sus venas. ¿Y vas a ceder? No, dijo el director sorprendiéndola. No voy. Pero necesito que entiendas que pasado mañana probablemente perderé mi trabajo. Y quizá tú también. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? El director sonrió con tristeza. Porque me recordaste por qué me hice maestra. Para buscar la verdad, no para enterrarla. El viernes ha llegado. Carolina se vistió con cuidado. Una blusa blanca sencilla, pantalones negros y zapatos planos. Nada llamativo. Quería que la gente se fijara en sus palabras, no en su apariencia. Sofía insistió en acompañarla. Ahí estaré, mamá, apoyándote. Podría ponerse feo. Lo sé, pero me enseñaste que a veces hay que elegir lo correcto en lugar de lo fácil. Elijo estar contigo. Carolina abrazó a su hija sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer, pero se negaba a dejarlas caer. Cuando llegaron a la escuela a las 6:30, el estacionamiento ya estaba abarrotado. La noticia se había extendido. El profesor loco que estaba a punto de acusar a la mitad de la élite del pueblo de viejos crímenes. Algunos vinieron por curiosidad, otros para ofrecer apoyo, y otros... Carolina vio llegar a Federico Gutiérrez en su Mercedes negro, acompañado de otros hombres con trajes caros. La oposición. Dentro del auditorio había 200 sillas dispuestas. Todas estaban ocupadas, con gente de pie al fondo. La directora Elena subió primero al escenario. Buenas noches a todos, gracias por venir. Esta noche la profesora Carolina Mendoza dará una presentación sobre historia local. Les pido a todos que mantengan la mente abierta y escuchen con respeto. Profesora Mendoza. Carolina subió al escenario con las piernas temblorosas, pero su determinación inquebrantable. Miró al público. Vio rostros conocidos, compañeros profesores, padres de alumnos, vecinos. Vio a don Jacinto sentado en primera fila, con Sofía a su lado. Vio a Dolores y Roberto, con sus testimonios a la espera. Y vio a Federico Gutiérrez, sus fríos ojos fijos en ella como un depredador observando a su presa. Ya no hay vuelta atrás. Buenas noches, comenzó, y su voz resonó en el silencioso auditorio. Esta noche les contaré una historia enterrada durante 73 años, una historia de niños robados, de familias destrozadas, de una mujer valiente que murió intentando revelar la verdad. Hizo clic en la primera diapositiva. La foto del diario de Amparo. Su nombre era Amparo Ruiz Montero, y esta es su historia. El auditorio estaba tan silencioso que Carolina podía oír su propia respiración. 200 pares de ojos la observaban fijamente, algunos curiosos, otros escépticos, otros ya hostiles. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Una fotografía ampliada de la primera página del diario de Amparo, donde se veía claramente la elegante y oblicua escritura. Amparo Ruiz Montero tenía 28 años cuando empezó a escribir este diario en enero de 1952, dijo Carolina con la voz cada vez más firme. Era maestra de primaria en este pueblo y a lo largo de 7 meses presenció algo que la mayoría de nosotros no podemos imaginar: la desaparición sistemática de 23 niños. Un murmullo recorrió el público. Carolina vio a Federico Gutiérrez inclinarse para susurrarle algo al hombre que estaba a su lado. Continuó, implacablemente. Al principio, pensó que eran casos aislados. Un niño enfermo por aquí, una familia mudándose por allá. Pero luego empezó a ver patrones. Los niños que desaparecían siempre pertenecían a familias pobres, familias endeudadas, y siempre aparecían los mismos testigos en los documentos de transferencia de custodia. Hiciste clic en la siguiente diapositiva. Una fotocopia del primer contrato.
el de Miguel Herrera. Un suspiro colectivo resonó en el auditorio. Que este es un contrato firmado por Martín Herrera el 1 de marzo de 1952, explicó Carolina. En él, cede irrevocablemente la custodia de su hijo Miguel, de 5 años, a una familia de Madrid a cambio de 5.000 pesetas y la condonación de sus deudas. Señaló las firmas al pie del documento. Los testigos fueron el padre Sebastián Ortega y el alcalde Ernesto Gutiérrez. El murmullo se hizo más fuerte. Carolina vio que la gente se giraba para mirar a Federico Gutiérrez, quien se había puesto de pie, con la cara roja de ira. «Esto es una calumnia», gritó. «Mi abuelo era un hombre respetado, un pilar de esta comunidad». Carolina lo miró con calma. «Tu abuelo era traficante de menores, y tengo 22 contratos más que lo demuestran. Documentos falsos. Cualquiera podría haberlos falsificado». «Entonces explícame esto». Carolina pasó a la siguiente diapositiva. El libro de contabilidad, la meticulosa contabilidad de Ernesto Gutiérrez. Este es el registro personal de tu abuelo. Cada transacción documentada, cada comisión calculada. Tu abuelo ganó más de 50.000 pesetas, una fortuna en aquella época, vendiendo niños. Federico subió al escenario temblando de furia. La directora Elena intentó detenerlo, pero él la apartó. «Estás destruyendo la reputación de los muertos que no pueden defenderse», le gruñó a Carolina. «¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Para alimentar la fantasía de ser una heroína? Para dar voz a las víctimas silenciadas», respondió Carolina con voz firme como una roca. «Víctimas como Elena Morales». Hizo un gesto hacia don Jacinto, quien se levantó lentamente de la primera fila, apoyándose en su bastón. «Elena era mi hermana», dijo el anciano con voz débil pero clara. «Tenía 7 años cuando se la llevaron. Mis padres se vieron obligados a entregarla bajo amenaza de perderlo todo. Nunca la volvimos a ver, nunca supimos si vivió o murió, si fue amada o maltratada. Durante 73 años cargué con esta herida, y ahora por fin sé la verdad». Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «No fue culpa de mis padres. Ellos también fueron víctimas, y la mujer que intentó salvarla, Amparo Ruiz, fue asesinada por su valentía». «No hay pruebas de asesinato», protestó Federico. «Fue un accidente». «Fue un asesinato», dijo una nueva voz. Todos se dieron la vuelta. Una anciana se había puesto de pie en medio del auditorio. Carolina la reconoció vagamente. La señora Beatriz, una viuda que rara vez salía de casa. «Lo vi», dijo Beatriz con voz temblorosa. «Tenía 17 años. Estaba en las colinas ese domingo por la mañana recogiendo hierbas para mi madre. Vi a 3 hombres cargando a una mujer hacia el acantilado. Ella forcejeaba, gritando. La llevaron hasta el borde y la empujaron al vacío». El silencio en el auditorio era absoluto. Estaba demasiado lejos para reconocer las caras. Continuó Beatriz, con lágrimas en los ojos. Pero uno de ellos llevaba sotana. Y cuando leí en el periódico la muerte de Amparo Ruiz con la historia del accidente, lo supe. Pero tenía miedo. Tenía 17 años y estaba aterrorizada. Así que guardé silencio. Y cargué con esa culpa durante 73 años. Miró directamente a Federico. «Tu abuelo era uno de ellos. Reconocí su tono de voz más tarde cuando vino a nuestra tienda. Su forma de caminar, su postura, era él». Federico parecía un animal acorralado. «Eres una vieja confundida. No puedes». «Basta». La directora Elena había recuperado el micrófono. «Señor Gutiérrez, siéntese o váyase». Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo vio rostros sorprendidos y acusadores. Lentamente, regresó a su asiento, pero sus ojos fijos en Carolina prometían venganza.
Carolina respiró profundamente y continuó. Amparo Ruiz no murió en vano. Escondió pruebas, documentos, registros, su diario, con la esperanza de que algún día alguien las encontrara y dijera la verdad. Hizo una pausa. Las encontré, por casualidad, durante una tormenta, en una habitación secreta de la capilla abandonada de Santa Clara. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Una foto de la habitación secreta, con las pertenencias de los niños en estantes y sus nombres grabados en la pared. Un grito ahogado se escuchó entre varias personas del público. Amparo creó un monumento, explicó Carolina con dulzura, para los niños que nadie más recordaba. Recogió sus pertenencias, zapatos, juguetes, libros, y las conservó, y grabó sus nombres en la lápida para que no los olvidaran. La imagen fue devastadora. 23 nombres. 23 vidas robadas. Carolina pasó a la última diapositiva. Una foto de Amparo que había encontrado en los archivos de la biblioteca. Una joven guapa, de mirada inteligente y sonrisa amable, vestida con el sencillo uniforme de maestra. Esta era Amparo Ruiz Montero, maestra, defensora de la infancia, heroína. Murió porque se negó a callar ante el mal, y durante 73 años su sacrificio cayó en el olvido. Carolina miró directamente a la cámara que había traído la televisión local. Sí, los medios estaban presentes. Esto ya era más grande que el pueblo. Pero hoy cuento su historia. Cuento la historia de los 23 niños, y les hago una promesa. Nunca más serán olvidados. Ella apagó el proyector. Gracias. Por un momento, nada. Silencio absoluto. Entonces don Jacinto empezó a aplaudir. Lentamente, tembloroso, pero decidido. Sofía se unió a él. Luego Beatriz. Luego otros. Primero unos pocos. Luego docenas. Luego la mitad del auditorio se puso de pie, aplaudiendo. La otra mitad, incluido Federico Gutiérrez y sus aliados, permaneció sentada, con rostros pétreos. El pueblo estaba dividido, pero la verdad ya había sido dicha. En los días siguientes, Béger de la Frontera estalló en polémica. Los periódicos regionales recogieron la noticia, luego los nacionales. Escándalo de trata de niños después de 73 años, expuesto, proclamaban los titulares. Valiente maestro revela la siniestra historia de un pueblo andaluz. Hubo apoyo, una petición en línea, exigiendo que el pueblo honrara oficialmente a Amparo Ruiz, logró 10.000 firmas en 3 días. Pero también hubo una oposición feroz. Federico Gutiérrez contrató abogados y amenazó con demandar a Carolina por difamación. El ayuntamiento estaba dividido. Algunos pedían una investigación oficial, otros querían enterrar el asunto. Y hubo amenazas. El lunes siguiente a la conferencia, Carolina encontró una nota deslizada debajo de su puerta. Destruisteis familias honorables, pagaréis por ello. El martes, alguien lanzó una piedra contra la ventana de su aula en la escuela, rompiendo el cristal. El mensaje adjunto a la piedra decía: «Cállate o la próxima vez será peor». El miércoles, Diego apareció con los papeles del divorcio y una petición de custodia exclusiva de Sofía, alegando que Carolina era mentalmente inestable y ponía en peligro a su hija con sus obsesiones. Carolina leyó los periódicos con el corazón apesadumbrado. Diego estaba cumpliendo su amenaza, pero entonces ocurrió algo inesperado. Sofía, a sus 13 años, escribió una declaración para el juez. «Quiero vivir con mi madre. Es la persona más valiente que conozco. Mi padre la traicionó y ahora intenta castigarla por ser honesta. No soy una niña, sé lo que pasa, y elijo a mi madre». La declaración se filtró a la prensa. Carolina nunca supo cómo, y de repente Diego dejó de ser el padre preocupado para convertirse en el marido infiel
que intentaba silenciar a su incómoda esposa. La opinión pública ha cambiado. 2 semanas después de la conferencia, el gobierno regional anunció una investigación oficial sobre las acusaciones. Se convocó a historiadores y peritos forenses para examinar los documentos. La conclusión, auténtica, incuestionable. El escándalo se profundizó. Federico Gutiérrez renunció al ayuntamiento. Su empresa perdió contratos. Su reputación, y la de su familia, quedó en ruinas. Pero Carolina no sentía satisfacción, solo tristeza por el daño causado y que ya no podría repararse. Un mes después de la conferencia, Carolina estaba en su salón de clases cuando entró la directora Elena. «Tengo noticias», dijo. «El Ministerio de Educación quiere ponerle el nombre de Amparo Ruiz Montero a la escuela y te ofrecen una beca de investigación de historia local». Carolina parpadeó, sorprendida. «¿Para mí?» Su trabajo al exponer esta historia ha atraído la atención nacional. Quieren que continúe investigando casos similares en otras regiones. Hay indicios de que esto no solo ocurrió aquí. Fue una oportunidad, una nueva carrera, un nuevo comienzo. «¿Y qué pasa con mi posición aquí? Quédatelo si quieres. Pero entenderé si prefieres aprovechar esta oportunidad». Carolina pensó en Amparo, en su valentía, en su sacrificio. «Voy a hacer ambas cosas», decidió. «Voy a enseñar e investigar, porque educar a las futuras generaciones sobre la verdad es tan importante como descubrirla». Elena sonrió. «Sabía que dirías eso». 3 meses después de la conferencia, en una tarde soleada de enero, el pueblo celebró una ceremonia. En la capilla de Santa Clara, hoy restaurada y transformada en monumento conmemorativo, se ha colocado una placa, en memoria de Amparo Ruiz Montero, 1924-1952, maestra, defensora de los niños, heroína y de los 23 niños cuyas vidas intentó salvar, que nunca sean olvidados. Abajo estaban inscritos en bronce los 23 nombres. Don Jacinto, con el apoyo de Mercedes, depositó flores bajo el nombre de su hermana. Otros familiares, algunos de los cuales ni siquiera sabían que tenían alguna conexión con los niños desaparecidos, hasta que se reveló la historia, hicieron lo mismo. Carolina estaba allí con Sofía a su lado. Diego no estaba. Se había mudado a Madrid, aceptando la derrota en la batalla por la custodia. Sofía la visitaba durante las vacaciones, pero Carolina estaba en casa. «Mamá», dijo Sofía en voz baja, «¿crees que Amparo lo sabe? ¿Que por fin se ha contado su historia?» Carolina miró la placa, los nombres que brillaban al sol. «Me gusta pensar que sí». 6 meses después de la conferencia, Carolina estaba en la oficina de su casa, la misma donde todo había comenzado, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Respondió con cautela. «¿Hola? ¿Profesor Mendoza?» Una voz de mujer, mayor, con un acento diferente. «Me llamo Ana Santander. Llamo desde Barcelona». El apellido impactó a Carolina como un rayo. Santander, la familia que supuestamente adoptó a Miguel Herrera. «¿Sí?», dijo ella con cuidado. «Leí sobre tu investigación, sobre los niños, y necesito decirte algo. Mis padres fallecieron, pero cuando estaba organizando sus pertenencias, encontré papeles, contratos de adopción de 1952. Compraron un niño llamado Miguel». Carolina se sentó lentamente. «¿Lo conociste?» «Sí, él fue criado como mi hermano menor. Lo llamábamos Miguelito. Vivió hasta los 62 años. Murió de cáncer hace 5 años». Le temblaba la voz. Nunca lo supo. Mis padres nunca se lo dijeron, pero siempre sintió que algo andaba mal, que no pertenecía. Soñaba con un lugar cerca del mar, con una casita y una mujer cantando.
Las lágrimas corrían por el rostro de Carolina. Su madre. Estaba recordando a su madre. Lo sé, y ahora que entiendo lo que hicieron mis padres, no puedo deshacerlo. Pero puedo ayudarte. Tengo sus documentos, los nombres de otras familias que compraron los artículos, direcciones, todo. ¿Me los enviarías? Sí. Y maestra, gracias. Por decir la verdad por fin, Miguel se lo merecía. Todos esos niños se lo merecían. Cuando terminó la llamada, Carolina se quedó en silencio durante un largo rato. La verdad tuvo repercusiones, olas que se extendieron más allá de lo que ella hubiera podido imaginar y tocaron vidas a décadas y kilómetros de distancia. Y el trabajo estaba lejos de terminar. Un año después de la conferencia, Carolina estaba dando su primera clase en su nuevo puesto como profesora titular e investigadora de historia oral. La sala estaba llena, no solo con sus estudiantes habituales, sino también con visitantes, periodistas y académicos interesados en su trabajo. La historia, comenzó, no se trata solo de reyes, guerras y grandes acontecimientos. Se trata de gente común que toma decisiones, buenas y malas, que moldean el mundo que la rodea. Se trata de voces silenciadas que esperan ser escuchadas. Hizo clic para tomar una diapositiva. La foto de Amparo. Esta mujer decidió alzar la voz cuando era peligroso hacerlo. Pagó el precio más alto por esa decisión, pero su voz finalmente fue escuchada. Y lo cambió todo. Hizo una pausa y miró a sus estudiantes. Cada uno de ustedes tendrá momentos en la vida en los que tendrá que elegir entre la seguridad y la verdad, entre el silencio y la valentía. Yo tuve mi momento, y elegí la verdad y la valentía. No mencionó a Diego. No mencionó la traición que había sido el catalizador de todo esto, pero estaba ahí, en el subtexto, la herida personal que la había guiado hacia un propósito mayor. Has descubierto que algunas traiciones nos destruyen, pero otras nos liberan para descubrir quiénes somos realmente. 2 años después de la conferencia, el pueblo de Bécher de la Frontera había cambiado. No drásticamente, seguía siendo el mismo encantador pueblo blanco en las colinas. Pero algo había cambiado bajo la superficie. La gente hablaba del pasado, no en susurros avergonzados, sino abiertamente. Familias que habían guardado secretos durante décadas finalmente compartían sus historias. En la antigua casa de Amparo se ha inaugurado un pequeño museo que preserva su memoria y cuenta la historia de los niños perdidos. Los turistas venían no solo por la belleza arquitectónica, sino también para aprender sobre la historia, tanto la oscura como la luminosa. Carolina se había convertido en una figura respetada, no solo en el pueblo, sino a nivel nacional. Su libro Los niños olvidados, la historia oculta de la trata en la España rural, se había convertido en un éxito de ventas inesperado. Pero lo más importante es que se había vuelto libre. El divorcio se formalizó. Diego había desaparecido de sus vidas, salvo por las visitas ocasionales de Sofía, quien ya tenía 15 años y se estaba convirtiendo en una joven fuerte y reflexiva. Carolina incluso había empezado a salir de nuevo con un historiador de Sevilla llamado Tomás, que compartía su pasión por la justicia histórica y no tenía miedo de las mujeres fuertes. Una tarde de primavera, Carolina y Sofía subieron a la capilla de Santa Clara. Lo habían convertido en un ritual: visitarla una vez al mes, llevar flores frescas y sentarse en silencio. «Mamá», dijo Sofía mientras colocaban margaritas bajo la placa de Amparo, «¿te arrepientes de todo lo que pasó?». Carolina reflexionó sobre la pregunta, sobre las amenazas, el miedo, la pérdida de su matrimonio, aunque ahora sabía que éste había muerto mucho antes de todo esto. «No», dijo con sinceridad,
porque descubrí quién soy realmente. Descubrí que soy más fuerte de lo que creía, y ayudé a dar voz a los silenciados. ¿Y qué hay de la traición de papá?, preguntó Sofía. ¿Lo has perdonado? Carolina reflexionó sobre esto. Perdonar no significa olvidar ni fingir que no pasó. Significa liberar la ira para que no me consuma. Así que sí, lo perdoné, no por él, sino por mí. Se sentaron en el muro bajo que rodeaba la capilla, mirando el valle que se extendía debajo, los tejados blancos del pueblo, el mar azul brillante en el horizonte, los campos verdes de olivos y viñedos. ¿Crees que vas a escribir sobre esto?, preguntó Sofía. ¿Sobre cómo su traición te llevó a todo esto? Carolina sonrió. Tal vez, pero no se trataría de él. Se trataría de cómo a veces las peores cosas que nos suceden nos llevan a nuestros mayores propósitos. Cómo el dolor puede transformarse en algo significativo. Porque esta es la verdad que he aprendido. La traición duele, destruye, pero no tiene por qué definirnos. Podemos elegir qué hacemos con ese dolor. Elegí la verdad, elegí la justicia, elegí el coraje. Y al hacerlo me encontré a mí mismo. Esa noche, de regreso a casa, Carolina abrió su portátil y comenzó a escribir. Esta vez no se trata de Amparo, no se trata de los niños perdidos, pero sobre ella misma, su viaje, la traición que la destrozó y la verdad que la reconstruyó. Las palabras fluyeron fácilmente por primera vez en años. Capítulo 1. El descubrimiento. Hubo 2 traiciones en mi vida, una personal, que me destruyó, la otra histórica, que me salvó. Esta es la historia de cómo encontré el coraje para enfrentar ambos. Ella escribió hasta el amanecer. La historia brotaba de ella como una confesión, una catarsis, una celebración. Y cuando finalmente se detuvo, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por la ventana y el primer pájaro comenzó a cantar, se dio cuenta de algo. Ella era libre, verdaderamente, completamente gratis, de traición, de miedo, de silencio. Y todo porque un valiente maestro, hace 73 años, se negó a permanecer en silencio. Gracias, Amparo. Carolina pensó mientras miraba por la ventana las colinas donde se alzaba la capilla contra el cielo que se iluminaba. Me enseñaste que algunas verdades valen cualquier precio, y que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hablar a pesar de él. No voy a desperdiciar esta lección. Sofía apareció en la puerta, bostezando, todavía en pijama. ¿Te quedaste despierta toda la noche? Carolina sonrió. Me quedé, estaba escribiendo. ¿Acerca de? Sobre nosotros, sobre nuevos comienzos, sobre cómo a veces las cosas necesitan romperse por completo para que podamos reconstruirlas correctamente. Sofía se acercó y leyó por encima del hombro. Después de un momento dijo, «Qué bien, mamá. Deberías continuar». «Continuaré, pero primero...» Carolina se levantó, estirándose. «Desayunemos. Tengo mucha hambre». Bajaron juntos a la cocina, riéndose de algún chiste tonto, mientras la luz del sol inundaba la casa. Y en ese momento, todo estaba bien. No es perfecto. Nunca podría ser perfecto. Bueno. Y a veces, lo bueno es más que suficiente. Y esta es la historia de Carolina Mendoza, la mujer traicionada que encontró un propósito en el dolor, que transformó la traición personal en justicia histórica, que se negó a permanecer en silencio cuando el silencio era más seguro. Nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de emerger, y que, a veces, las peores traiciones nos conducen a nuestros mayores triunfos. Si esta historia te conmovió,
Si tú también has sufrido una traición y te preguntas cómo seguir adelante, deja tu comentario abajo. Tu historia importa, tu voz importa. Si estas historias te identifican, suscríbete a nuestro canal. Comparte este video, porque historias como esta, historias de valentía, verdad y redención, necesitan ser contadas, y nunca se sabe quién podría necesitar escucharlas hoy. Hasta la próxima historia. Y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas, más valiente de lo que crees, y capaz de transformar hasta la traición más profunda en algo significativo. Un abrazo enorme.